Claro, buenas noches. ¿Me avisan para empezar, por favor? Ya está bien. Doctor, buenas noches. Por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá estoy pendiente, ¿eh? Me avisan. El agradecimiento por ayudarnos a dar esta ponencia de hipótesis y objetivos en la investigación en salud. Con ustedes, el docente es Franklin Miranda Solís, médico especialista, docente de la Universidad Continental. Puede iniciar, doctor. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradecer por la invitación a este ciclo de charlas. No sé si se escucha muy bien para de acuerdo como lugar de voz. Afirma. Perfecto, gracias. Muy amable. Bien. Tengo entendido que han estado desarrollando ya temas previos a esto de la hipótesis y objetivo. Y entiendo también que muchos de los que están acá presentes están recién empezando a incursionar en esto de la investigación. Así que voy a tratar de ser lo más sencillo y simple en la charla para que todos puedan tener más que un aprendizaje completo, una idea, porque seguramente más adelante muchos de ustedes van a llevar el curso relacionados a investigación, entonces estará el curso de metodología, y luego estará el curso de tesis, o seminario de investigación 1, seminario de investigación 2, etc. Sin embargo, este preámbulo a lo que es la investigación, las partes de un diseño de investigación, es quizás el inicio para que algunos de los que están acá, que son como más o menos 19 a 20 personas que están acá, puedan incursionar, ¿no? Bueno, yo soy, mi nombre es Miranda Solís, médico, vengo apoyando como jefe de la unidad de cuidados intermedios del Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos del Hospital Serena, y es el posgrado en docencia universitaria y epidemiología clínica y estadística y doctorado en ciencias de la salud. También soy catalogado como investigador de NACID por CONCITE. Ahí todo lo que tengo poco de conocimiento, pues quiero impartir. Sé que ya han hecho la parte de pregunta e investigación, quizás lo más trascendente e importante para entender esta parte, porque esto no está alejado
se articula, y por eso ustedes cuando empezaron a hacer un poco lo que es una pregunta de investigación, básicamente se enfoca en función a escenarios clínicos. Ustedes como áreas de ciencias de la salud, sé que acá hay varios estudios de ciencias de la salud, algunos de repente son del área médica, otros de la psicología, otros del área de enfermería, o quizás por ahí algunos de psicología. Entonces todo empieza desde que tenemos un escenario clínico. Un escenario clínico que nos hace, el escenario clínico viene a ser el ámbito de la realidad. Voy a poner un ejemplo. Estoy en el hospital y estoy rotando, no sé si cardiología o si estoy en enfermería, estoy viendo una atención, un procedimiento de enfermería, o si soy del área de tecnología, estoy en el ámbito de la rehabilitación y empiezo a tener cierta evidencia empírica sobre alguna enfermedad o algún tipo de respuesta a algún tratamiento o no respuesta a algún tratamiento. Entonces ese vendría a ser el escenario clínico. Ese escenario clínico a mí me va a hacer que nazca una pregunta de investigación, que para eso existen estrategias de establecer una pregunta de investigación. Y que desde ese punto de vista ustedes casi siempre van a estar en escenarios clínicos y donde van a tener preguntas, que algunas de repente ya están resueltas por algunas investigaciones o artículos ya publicados, pero hay algunas que todavía no están, o queda aún una brecha sobre la información. Y ahí es donde nace justamente la pregunta. Y antes de establecer una pregunta existen pasos que son muy importantes, que creo que también los han desarrollado, o si no, seguramente lo van a hacer más adelante, y es poder hacer una búsqueda de la información para ver si realmente existe esa brecha de conocimiento o esa disyuntiva que pueda yo haber encontrado en el ámbito clínico o en el escenario clínico, y eso pues es justamente buscar y estructurar un marco teórico. Entonces, el marco teórico con el cual yo voy a empezar a imbuirme en el tema que yo quiero buscar o responder. Y eso hace que en nosotros, en este caso, en el área de ciencias de la salud, nazca lo que es la búsqueda y el análisis de la literatura, ¿no? Entonces, ustedes como universitarios de la Continental tienen bastante información ahí en su biblioteca virtual, tienen la oportunidad de explorar toda vuestra biblioteca y realmente tienen mucha fuente de información para poder sacar, ¿no? En otras palabras, ustedes ya no estarían permitidos de hacer búsquedas en el Google o en el Google académico, no, ni en PubMed. Ustedes tienen el acceso a la información que seguramente ya lo deben manejar, lo deben prácticamente dominar, porque sé que hay recursos previos que están relacionados con la búsqueda o que están relacionados con tecnologías de información, así que esta parte no la voy a detallar, pero sí es importante mencionar porque ustedes ya tienen. En base a esa búsqueda de información, pues nace justamente la pregunta de investigación. Es una pregunta estructurada, dependiendo de qué sistema de establecer una pregunta, seguramente ya han visto. Han utilizado seguramente el sistema PICO, el sistema PECO, el sistema PECOT, etcétera, etcétera, para poder establecer una pregunta. Y ahí es donde parte prácticamente el tema que yo voy a hablar. Una pregunta de investigación, dependiendo de qué pregunta o cómo esté enfocado la pregunta, es que nace la hipótesis. Cuando ustedes hagan investigación, o ya habrán hecho de repente investigación, o por ahí tienen una idea de qué cosa investigar. Por ejemplo, el estudiante del área de salud está muy entusiasmado en poder hacer investigación. Pero la investigación a veces nace desde la información, desde la búsqueda de la información, y ahí es donde quizás tenemos dificultades, porque a veces no estamos acostumbrados a leer bastante. Somos muy simplistas al
buscar resúmenes y no involucrarnos con todo el contenido del artículo o de la información. Entonces ahí sí tenemos cierta dificultad, pero para eso estamos justamente para que ustedes puedan tener esa iniciativa de hacer la búsqueda de información. Una vez establecida una pregunta de investigación, nace la hipótesis. Y es lo que vamos a hablar hoy, sobre la hipótesis, que es prácticamente una parte quizás medular dentro del proceso de la investigación, y finalmente hablar sobre los objetivos. Una hipótesis, un objetivo y una pregunta de investigación están estrechamente articulados, están estrechamente relacionados, ya que estos tres elementos de un proceso de investigación, que es, dicho sea de paso, el proceso de investigación es un proceso por el cual de manera sistematizada, porque tenemos pasos previos, ordenada y metodológicamente desarrollada, para poder establecer nuestro diseño, para poder seleccionar nuestra población y en base al objetivo, a la hipótesis, a la pregunta, establecer nuestro sistema de análisis para responder nuestra hipótesis o nuestra pregunta, y también cómo hacer las mediciones de estas variables que vamos a medirlas, y finalmente cómo hacemos el análisis y la publicación de nuestros resultados para responder justamente nuestra pregunta, nuestra hipótesis. Es por eso que la hipótesis está articulada con el objetivo y con la pregunta. O sea, en otras palabras, para resumirlo y hacerlo de manera más simple, es que el objetivo no puede estar, si nos enmarcamos a una metáfora, vamos a decir, el objetivo no puede estar en Santiago, el diseño no puede estar en Cookie o de repente en San Sebastián, y la hipótesis estar por Zaire, en otras palabras. O sea, no puede estar uno alejado del otro. Tiene que haber una correlación. Por algo es un sistema de investigación. Es un proceso de investigación y esto se caracteriza porque es bastante sistematizado. ¿Okay? Entonces, quiero que quede bien claro que una pregunta de investigación está articulada con la hipótesis, el objetivo, y estos tres conducen a qué diseño de investigación se va a hacer. Dentro del área de la salud existen varios diseños de investigación. ¿Okay? Entonces, quizás recién están empezando, o los que ya saben o ya han empezado alguna vez a investigar, saben de cuántos diseños de investigación podemos establecer desde el enfoque epidemiológico y desde el enfoque de investigación clínica. ¿Ok? Muchos de ustedes de repente van a pegarse más a la investigación clínica, algunos harán más de investigación epidemiológica, o quizás algunos harán más una investigación ya en laboratorio, del área de investigación en ciencias básicas, laboratorios, en laboratorio, en gabinetes, porque llamamos otra investigación en gabinete. Entonces, quizás muchos van a tener en el camino ciertas inclinaciones para poder hacer investigación. Pero finalmente el concepto y la estructuración de la hipótesis, el objetivo y el diseño van a estar estrechamente articulados. ¿Okay? Van a estar estrechamente articulados. ¿Okay? Eso no puede estar desaparecido. ¿Okay? ¿Qué es una hipótesis de investigación? La hipótesis de investigación existe no solamente en el área de ciencias de la salud, también tenemos hipótesis de investigación en el área de ciencias y humanidades, hipótesis en el área de ciencias contables, hipótesis en el área de ciencias jurídicas, hipótesis en el área de ciencias educacionales y así. Las hipótesis son prácticamente una parte del proceso de investigación, ¿no? Que nos permite buscar una relación entre dos variables. Generalmente, y cuando se trata de estudios netamente descriptivos, o sea, cuando solo veo una variable, pues no necesariamente tiene que haber una hipótesis. ¿Okay? Eso quiero que lo tengan muy claro, porque a veces en todos los proyectos o protocolos de investigación exigen que haya una hipótesis, pero todo va a depender de qué tipo de pregunta de investigación se parte. En una investigación tengo solamente, por ejemplo, ¿no? Quiero describir las características de los pacientes con diabetes hospitalizados con pie diabético en el hospital X de la región Cusco. Entonces, mi pregunta de investigación en este caso sería: ¿cuáles son las características
de los pacientes diabéticos con pie diabético hospitalizados en el hospital. Ahí no necesito una hipótesis, porque lo que voy a hacer es describir y nada más que describir cómo se presenta el fenómeno, en este caso en los pacientes con diabetes y pie diabético en hospitalización. Cuál fue la edad, cuál fue el sexo, si eran diabéticos controlados, no controlados, qué tipo de tratamiento, si iban a control o no iban a control, etc. Entonces, todas las características que yo pueda describir. En ese caso no tengo ninguna hipótesis. ¿Por qué? Porque estoy describiendo. Pero si yo quiero ver en ese mismo, agregando una variable más, o sea, vamos a ver, determinar si el mal control de la diabetes se relaciona con el pie diabético en pacientes con diabetes tipo 2 en el hospital. Entonces ya tengo dos variables, ¿no? Una variable es mal control y el otro es pie diabético, si hace o no hace pie diabético. ¿En quién? En la población, todos los pacientes diabéticos. Entonces ahí ya tengo dos variables. En ese caso sí es necesario un método. Entonces es importante saber dónde o cuándo debe de existir un método. Y queda claro de que las hipótesis generalmente son cuando yo trato de buscar una relación entre una variable y la otra variable. No sé si tienen bien claro qué es una variable dependiente o independiente, porque si no, le hago una pequeña explicación de eso, o ya tienen una idea de qué es, si alguien me puede responder, ya sea por un mensaje o estoy abriendo el micrófono, tiene claro que es una variable dependiente, hay una variable independiente, aunque en salud se llama variable de exposición y variable de desenlace. No sé si eso lo tienen claro. Si es así, ya continuamos con la pequeña. ¿Alguien por ahí? ¿Una idea? Primero, chicos, no tengan temor. Si se equivocan, no hay problema. A ver, Clau. Ok, doctor, buenas noches. Bueno, una variable independiente pues sería aquella causa o también podría ser, o sea, aquel factor que se puede manipular o también se puede categorizar. En cambio, una variable dependiente pues básicamente es el efecto o el resultado, ¿no? Y este depende de la independiente. Esa es la idea. O sea, la variable dependiente es aquella variable de desenlace o de respuesta que tiene, que en teoría es causante por otra variable de exposición. Para tener un poquito más claro lo que Claudio está diciendo. Tengo yo acá, por ejemplo, consumo de sal, ¿no? El consumo de sal, y tengo por el otro lado hipertensión arterial. Son dos variables. Consumo de sal puede ser medido en gramos, 10 gramos, 20 gramos, o un punto específico de corte, más de 10 gramos, menos de 10 gramos por día. Y una variable dependiente sería la presión arterial. ¿Hace hipertensión? No hace hipertensión. ¿Hipertensión o no hipertensión? Entonces, la variable de respuesta o de resultado sería hipertensión y la variable de exposición sería consumo de sal. Entonces yo diría que en teoría el que consume sal podría ser que hace hipertensión, pero eso no lo, o sea, ahora sé que ustedes, la mayoría dirá, sí, se produce, pero no, desde el punto de vista de la metodología, yo diría, no sabes que el consumo de sal es una variable que puede ocasionar que haya aparición de hipertensión arterial. Entonces la variable dependiente es hipertensión. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo de que esta variable de hipertensión arterial, que es la variable dependiente o de respuesta, es causada por el consumo de sal. Pero eso es lo que yo supongo, y justamente ahí viene la hipótesis. Es lo que yo voy a hipotetizar, que el consumo de sal produce o se relaciona, en este caso, o se asocia a tener hipertensión arterial. Entonces ahí tengo las dos variables, la variable dependiente y la variable independiente. O la variable exposición, consumo de sal, la variable respuesta, hipertensión arterial. Entonces eso tiene que tener. Entonces, cuando uno quiere definir qué es una hipótesis de investigación, en el caso de salud, es
esa conjetura o esa suposición que nosotros pretendemos demostrar, ¿no? En base a nuestra revisión, ¿no? Por eso pongo acá que es una suposición o conjetura que plantea cómo la variable independiente influye en la variable dependiente. El ejemplo que poníamos, ¿no? Consumo de gramos en sal y la hipertensión. Yo estoy hipotetizando, o estoy suponiendo, o estoy conjeturando que el hecho de consumir sal se relaciona con ser hipertenso. Esa es mi conjetura, esa es mi suposición. Mi variable dependiente, hipertensión. Mi variable independiente, consumo de sal. Entonces, si yo quiero definir que es una hipótesis, es aquella suposición o conjetura, ¿no?, que yo propongo como investigador para plantear que una variable independiente influye sobre la otra variable dependiente. O si quiere, se relaciona con otra variable. ¿Ok? Ese es un caso. Otro caso, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo un poco de repente grosero, pero lo voy a dejar aquí. Yo estoy proponiendo, sabemos que la anemia en el Cusco y en la región, y en el Perú, está pues bastante elevada. La prevalencia de la anemia en niños menores de 26 meses está terrible, ¿no? Yo quiero proponer y decir, ¿por qué está tan baja la prevalencia de la anemia? No debería estar más elevada, viendo que hay un montón de programas nutricionales que da el Estado, etcétera, etcétera. Yo voy al campo, indago, busco información empírica de lo que puede estar pasando y veo que las mamás, a pesar de recibir el suplemento nutricional, muchas de estas mamás no hacen uso adecuado de estos suplementos nutricionales para los niños. Entonces yo, al ver ese escenario, no me puedo atrever a decir, ¿sabes qué? Es por eso, tengo que demostrarlo desde el punto de vista científico, de manera sistematizada y metodológicamente, y así, con evidencia de que eso realmente es así. Entonces yo debo proponer una hipótesis, en este caso una hipótesis de explicación, donde yo digo, sabes que el uso inadecuado de los suplementos alimenticios entregados por el Estado, ¿no es cierto?, hace que la anemia no esté mejorando, ¿no? O la anemia en la población sea baja, de baja prevalencia, ¿no? O sea, alta prevalencia, perdón, alta prevalencia, no de baja, alta prevalencia. Entonces, esa es una hipótesis. Entonces, las hipótesis son aquellas suposiciones o conjeturas o aquellas explicaciones probables que pretende responder a una pregunta de investigación. Y esa hipótesis a mí me va a conducir a poder plantear un análisis matemático. Más adelante, seguramente, ya han hecho estadística y probabilidades, seguramente saben a qué me refiero, pero los que no, más adelante van a hacer, pero ya afianzarán cuando hagan el curso de estadística y epidemiología, donde van a ver cómo esa hipótesis se puede responder con modelos matemáticos o con análisis matemáticos, donde vamos a tener hipótesis estadísticas, que no es lo mismo a una hipótesis de investigación. Quiero que quede claro. Una hipótesis de investigación es aquella conjetura o suposición que plantea cómo una variable independiente influye sobre la variable dependiente o explica la probable búsqueda para responder de manera científica una pregunta de investigación. En cambio, una hipótesis estadística es justamente, ¿no?, una hipótesis estadística para poder responder o no la pregunta, pero desde el punto de modelo matemático. ¿De acuerdo? Entonces,
Las preguntas o la pregunta de investigación, justamente la pregunta de investigación, me permite a mí llegar a plantear una hipótesis. Y es por eso que tengan que tener una adecuada metodología para establecer una pregunta de investigación. O una estrategia adecuada para establecer una pregunta de investigación. Sobre todo en aquellas preguntas de investigación para hacer análisis o diseños analíticos como tal, ya que los estudios descriptivos no necesariamente tienen una hipótesis, basta con la pregunta y terminar siendo descriptivo, nada más. En cambio, si es una pregunta de investigación que me orienta a hacer un análisis, bueno, pues esto me permite a mí establecer hipótesis analíticas, donde yo voy a poner una hipótesis alterna, donde yo afirmo o conjeturo, y una hipótesis nula, donde niego mi conjetura. Siempre va a haber una hipótesis alterna y una hipótesis nula. ¿Ok? Y siempre la hipótesis alterna es la hipótesis afirmativa. Ejemplo, existe asociación en pacientes mayores de 65 años de edad, el consumo de sal se asocia a la hipertensión arterial. Estoy afirmando que el consumo de sal se asocia a la hipertensión. Esa sería una hipótesis alterna. Y una hipótesis nula, que el ejemplo anterior diría, en mayores de 65 años, el consumo de sal no es una negativa, pero es nula, no se asocia al consumo o no se asocia a la hipertensión arterial. ¿Se dan cuenta? Y eso lo tengo que demostrar con modelos matemáticos o con análisis estadístico. Así que eso tiene que considerar. ¿Okay? Entonces, esta es una tarea muy importante que quiero que quede bien grabada en su retina, en su cabecita. La hipótesis no puede estar ajena a la pregunta y tampoco los objetivos pueden estar ajena a la hipótesis o a la pregunta. Y obviamente que la pregunta, la hipótesis y el objetivo siempre deben estar en relación a la variable. A variable o las variables que pretendemos medir. ¿Y qué es una variable? Una variable es aquella que va a cambiar o tiene características cambios y tiene la capacidad de ser medible. Un ejemplo de una variable, la hipertensión arterial, una variable numérica, ya sea sistólica o diastólica, ¿no? O puede ser, si esa variable numérica lo puedo convertir en categórica, entonces es hipertenso, no hipertenso. O la otra variable que puede ser sexo, ¿eh? Masculino, femenino, es una variable que yo puedo medir. Solo que su rango de variabilidad sería 2, o varón o mujer, no hay más. Desde el enfoque biológico, no hay más, es varón o mujer. Salvo que tú en tu investigación pretendas poner los otros enfoques de género, bueno, en ese caso pues, tendría que ser varón, mujer y los que ustedes determinen. Todo depende de cómo lo operacional. Todo depende de cómo lo operacional. Las hipótesis no son al azar, o sea, tienen una estructura, o en otras palabras, tienen sus partes. ¿Okay? Tienen ustedes acá las partes. Básicamente las partes de una hipótesis están enfocadas en 3 puntos importantes. La unidad de análisis de observación que viene a ser la población o la muestra, que está en el caso de salud, va a estar determinado por los sujetos o los individuos o las personas que nosotros tengamos como unidades de análisis con sus respectivas variables. Vamos a ver, Juanito, cuya identificación es el 234, necesita el sexo, la edad, presión sistólica y cuánto consume de gramos de sal. Si hace ejercicio, no hace ejercicio, etc. Tenemos ahí a la muestra, a la población. Y de cada uno de los integrantes de la muestra, pues empezamos a hacer cada uno. Entonces, cuando hablamos de la unidad de análisis, hablamos de los individuos
o conglomerados, o elementos en general que delimitan el ámbito de la investigación. Generalmente ustedes cuando vayan ya a ciclos un poco más avanzados van a tener que hacer vuestras para obtener la licenciatura, para recibirse como médicos, ¿no? Y casi todos ustedes van a coger la historia clínica, que de manera indirecta estamos cogiendo los datos de una persona, ¿no? Y esos son datos registrados en una historia clínica, son datos documentales. Los documentales, pues, igual siguen siendo parte de un sujeto. ¿Okay? La variable o las variables, como ya saben, son los atributos, características, propiedades, ya sean cualitativas o cuantitativas, de las unidades de observación. Vamos a suponer que el Ico de los Palotes tiene la edad de 35, es masculino, su peso es de 65, su talla es de 1,63, varias variables. Tengo la variable edad, la variable sexo, la variable talla, la variable peso. ¿Se dan cuenta? Estas son las, en este caso algunas son cuantitativas y algunas son cualitativas. Si hablo de talla es una cuantitativa, si hablo de si es obeso o no es obeso, de repente es cualitativa, si es varón o mujer es cualitativa, la edad es cuantitativa. Entonces, las variables son los atributos o características o propiedades que puedan ser cualitativas o cuantitativas dentro de la unidad de análisis. ¿Ok? ¿Listo? Y el enlace lógico o término relacional dentro de la estructura de la hipótesis. Las hipótesis no se pueden construir así como yo quisiera, no, tienen que tener mínimamente esos tres componentes: la unidad de análisis, la variable, el enlace lógico o término relacional, donde yo pretendo buscar entre la variable dependiente y la variable independiente, o la variable respuesta y la variable exposición, cuál es ese término relacional, si se asocia, ¿no? Si es más eficiente, ¿no? O si aumenta, o si disminuye, ¿no? Entonces, eso es importante. Entender estos tres elementos que debe tener una hipótesis. Acá tienen ustedes, mira acá, un ejemplo. Tenemos acá la relación entre la satisfacción de los miembros de una pareja y la infidelidad conyugal es inversamente proporcional. Quiero establecer la satisfacción y la infidelidad conyugal. La unidad de análisis, las personas, la pareja. El enlace lógico, la proporcionalidad. Acá está, inversamente proporcional. Acá hay una direccionalidad científica, que va a disminuir. Entonces, esos tres componentes, las variables, la unidad de análisis y el enlace lógico, o la proporcionalidad. En el caso que pusimos, sobre el consumo de sal y la hipertensión arterial, pues yo diría en sujetos, en este caso la unidad de análisis, en pacientes adultos mayores de 60, si quieren, porque estamos hablando como ejemplo. En pacientes adultos mayores de 60, el consumo de sal se relaciona con la hipertensión arterial, o se asocia con la hipertensión arterial. Tengo la variable consumo de sal, la variable de enlace lógico se relaciona o se asocia, la unidad de análisis, los pacientes adultos mayores de 60. Mantenemos esos tres componentes. Ahí pueden haber otros más, quizás la de comparación, o la de exposición, o la de explicación, pero no debe faltar esos tres elementos que son propios de una hipótesis. Existen ciertos principios básicos para tener en cuenta en el momento de plantear una hipótesis. Y básicamente se enmarcan en estos cuatro hitos para establecer. Primero, que debe ser fundamentada en el conocimiento previo. O sea, ustedes no pueden proponer una hipótesis así por así, tienen que tener, para eso justamente la primera parte de un proyecto está relacionado con la búsqueda de información, y ahí es donde tienen que empaparse con el tema que pretenden investigar. No pueden hacer así al azar, ¿no? Bueno, una característica de los clientes de ciencias de la salud que siempre es más leído que otras áreas que no sean el área de la salud. Así
desde el punto de vista, yo presumo que muchos de ustedes tienen, pues, mínimo al día leerán un artículo, a la semana unos 3 o 4 artículos, y eso garantizaría que haya una buena información para establecer un buen marco teórico y una buena antecedente. Y si no, bueno, empiecen a leer, chicos, empiecen a leer ya, desde ya por lo menos a la semana unos 2 artículos, porque vuestra vida como futuros funcionarios del área de salud es que van a leer toda vuestra vida, hasta el día en que se mueran. ¿Okay? Entonces, debe ser fundamental en el conocimiento previo y redactada en términos claros, explicando la relación entre la variable con consistencia lógica. Otra cosa muy importante dentro del planteamiento de la hipótesis es que deban de ser específicas. Al decir específicas, deben estar referidas a hechos concretos y verificables. No pueden ser hipótesis subjetivas, no pueden ser subjetivos, como quien dice, al aire, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente planteas una hipótesis estratégica y cuando quieres demostrarla, al hacer un análisis, pues te das con la que no puedes demostrarlo, ¿no? Y te toca, ¿y ahora qué hago? Dices, ¿qué voy a hacer? No puedo demostrar la hipótesis. Pues justamente para eso es que primero tienes que hacer una buena búsqueda y tienes que inmiscuirte bien con el tema para establecer justamente hipótesis específicas que sean concretas y que puedan ser verificadas. Porque estas recuerden que van a estar articuladas con ¿qué? Con el análisis. El análisis específico. Okay. Deben ser formuladas siempre como una aseveración. Y ojo, esto es importante, esto es importantísimo, porque muchas veces ustedes ya emiten juicios de valor durante las hipótesis. No, se plantean aseveraciones, pero no se emiten juicios de valor, ni mucho menos de asertividad. No se puede. ¿Por qué? Porque si ya lo estás afirmando, ya estás emitiendo un juicio de información, bueno, pues vas a finalmente terminar, dices, ya que hasta tu hipótesis ya estás diciendo que eso es así. ¿Qué vas a demostrar? Pues, ¿no sé? Por eso es muy importante la parte de incluirse en el tema y buscar información. Y algo muy importante, que a veces no suelen hacerlo, y espero que ustedes no cometan ese error, van a tener más adelante cursos, yo no sé quiénes van a hacer de investigación, de diseño de tesis, y nada por el estilo, no lo sé. Pero esta parte considero muy fundamental. Si yo planteo una muy buena hipótesis, pues fácilmente va a salir mi diseño de estudio y fácilmente voy a saber qué metodología voy a utilizar. Y si yo no puedo estructurar una muy buena hipótesis, pues va a salir cualquier cosa menos lo que pretendía estudiar. Y al final va a ser un problema gigantesco, porque no van a saber qué cosas investigar. Por eso es importante establecer una muy buena hipótesis, basado en ser fundamentada, ser específica y siempre debe ser formulada de manera acelerativa, sin juicio. No vamos a tener información. Acá les traje algunos ejemplitos de algunos estudios. Miren acá, ¿se dan cuenta? Dice, acá tenemos una hipótesis. Ambas hipótesis, ¿qué les parece? Vamos a ver si todos están todavía 20 personas, ahora ya hay menos. A ver, cualquiera que está ahí, de los 8 o 14 que están, ¿qué les parece? ¿Qué les parece estas dos hipótesis de asociación? ¿Son iguales o son diferentes? Así, a ver, suerte. Y no tengan miedo. Rosalía. Buenas noches. Hay una similitud. Me he preguntado bastante. ¿Son iguales o son diferentes? Puede ser que sean Eh, similares, pero desde el punto de vista de la investigación no puede haber sí, similitud.
Entonces son diferentes, Son diferentes. son diferentes. Muy bien. Otro por ahí, a ver quién. Gracias, docente. Sí lo sabía. Otro por acá, otro. Bueno, doctor, serían distintos porque en uno dice asociación y el otro dice asociación inversa. Entonces, son distintos. ¿No es cierto? Quedamos claros, todos están de acuerdo, pongan un 1 o un dedito hacia arriba. De dos personas, tres, cuatro. Yo tengo acá como 14 y los 4 levantaron anterior. ¿No? Claro, sí, pues siempre tiene la experiencia de que estos temas de investigación, hipótesis, casi no siempre gustan, ¿no? Pero después adolecen y cuando llegan al curso y luego quieren hacer la tesis, pues empezamos a tener dificultades y están pagando a gente externa que no entiende nada para poder ayudarles, ¿no? Está bueno. Entonces, estas dos hipótesis son diferentes. Son diferentes. Si bien es cierto, tienen la misma población, las mismas variables, pero el enlace lógico, que viene a ser existe asociación, y acá ¿cuál sería? Existe una asociación inversa. Acá hay el enlace lógico, que es diferente. Yo les dije, hay tres componentes fundamentales de una hipótesis: el enlace lógico, las variables y la unidad de análisis. La unidad de análisis o población es esta, ¿no? Adultos mayores con diabetes tipo 2. Esa es la unidad de análisis. La variable dependiente, resistencia a la insulina, y la variable independiente, niveles séricos de vitamina D. Quiero ver si los niveles séricos de vitamina D se relacionan con la resistencia a la insulina. Bueno, medida, cómo, no sé cómo, esa es la parte explicativa, ¿no? ¿Cómo voy a medir la resistencia a la insulina? Entonces yo acá lo único que quiero ver es si se asocia o no se asocia. Nada más. Acá hay un modelo matemático, una prueba de hipótesis, para ver si se asocia o no se asocia. Eso es todo lo que necesito. Sin embargo, en la siguiente, ya estoy dando una afirmación conjeturada. Existe una asociación inversa entre los niveles séricos de vitamina D y la resistencia a la insulina. Acá hay otra prueba de hipótesis diferente a la anterior. Acá hay otro diseño de investigación, acá hay otro diseño de investigación. Acá es un diseño netamente asociativo para determinar la relación entre estas dos variables. Pero acá hay una prueba correlativa, ¿no? Una prueba correlativa, ¿por qué? Porque quiero ver que mientras uno aumenta, el otro disminuye, porque dice asociación inversa. Si aumenta los niveles séricos de vitamina D, estoy hipotetizando que la resistencia a la insulina disminuye. Mientras aumentan los niveles de vitamina D, la resistencia a la insulina disminuye. En cambio, acá solamente estoy viendo que los niveles séricos de vitamina D se relacionan con la resistencia a la insulina. ¿Qué diferencia hay? Bastante, mucha diferencia. Diferencia desde el diseño, diferencia desde la operacionalización de las variables y diferencia desde el análisis. Aunque estas dos partes no se parecen, son iguales. No son iguales. Esta es una hipótesis conocida como hipótesis de dos colas porque no sé la dirección, si aumenta o disminuye. En cambio, esta hipótesis es una hipótesis de una cola, porque acá ya estoy dando la dirección, ya estoy hipotetizando que sí, que va a disminuir, mientras uno aumenta, el otro disminuye, ya estoy dando la dirección. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es importante conocer desde el punto de vista de la estructura de la historia. Vean, acá tenemos otro. Me avisa para que no pase pausa, va a pasar una horita menos. Acá tenemos otro ejemplo, que parecen ser iguales, pero finalmente son diferentes.
En uno solo busco asociar. En adultos mayores de 60 años, la zona de zonas urbanas de Lima, la población o la unidad de análisis, la exposición a material de partículas PM2.5, que son las partículas que se emiten por la combustión, ¿no? Se asocia con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas o EPOC, que es la variable dependiente. Estoy buscando que aquellas que están expuestas a partículas PM2.5 van a tener enfermedad pulmonar obstructiva o EPOC. Pero aquí estoy buscando solamente la relación, si se relaciona o no se relaciona. No estoy viendo si aumenta o disminuye el EPOC, no. Acá no veo eso. En cambio, acá sí, dice, se asocia con mayor prevalencia, es decir, que aumenta la enfermedad, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta es una hipótesis con una dirección, con una corte. El diseño acá es diferente. El diseño de investigación va a ser diferente. En cambio, acá el diseño es diferente. Por eso es importante establecer una buena hipótesis para que me conduzca a un diseño. Y si no tengo bien claro eso, vamos a tener problemas en el momento de hacer el análisis. ¿Okay? En el momento de hacer el análisis. Entonces, queda claro, una hipótesis es una conjetura o una suposición entre la variable dependiente, o perdón, que explica la variable independiente a la variable dependiente, que debe ser redactada con precisa, ¿no es cierto? Y que tiene que estar bien estructurada para que me conduzca a un diseño adecuado para responder mi pregunta. Y la hipótesis no puede estar desarticulado a la pregunta investigativa. No puede. Tiene que estar enlazado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Vamos a entrar a un pequeño... Perdón, doctor, buenas noches. Una consulta. ¿Usted ha asociado el consumo de sal con la hipertensión y se puede dar también la diabetes con el consumo de azúcar? Claro, eso es una hipótesis. Son ejemplos de hipótesis, Rosalía, para mostrar cómo se estructura una hipótesis, ¿no? Pero ya sabemos que antes, cuando empezó la enfermedad de la diabetes, todos queríamos saber por qué daba la diabetes. Y bueno, en eso propusieron seguramente las hipótesis. El consumo de carbohidratos, que finalmente por el metabolismo se convierten en azúcares, va a producir por los mecanismos fisiopatológicos que ya se conocen, a la disfunción pancreática, lo que va a conducir a una enfermedad que es la diabetes. Entonces, esto es obvio, se puede hacer como ejercicio, sí, se puede hacer como ejercicio para proponer una hipótesis, pero el ejemplo que he puesto de la sal y la hipertensión lo he hecho con la intención de que me entiendan desde el punto de vista de ya. Pero ya sabemos que el consumo de sal, y está demostrado, que a mayor consumo de sal aumenta la presión sistólica. Por eso en las políticas de algunos países es que restringen que en la mesa, en los restaurantes al menos, se quite o se ponga los saleros, y disminuir desde las políticas públicas, disminuir el consumo de sal, por lo tanto, de manera poblacional, disminuir la presión arterial en la población. Y de eso se trata la investigación finalmente, que todo lo que nosotros podamos proponer como una investigación pueda tener efectos sobre la población, o todo lo que nosotros podamos proponer desde el enfoque clínico tenga que tener aplicación dentro de justamente del ámbito hospitalario. Entonces hay dos líneas grandes, en salud hay dos líneas grandes. Investigación en relación a la salud pública o a la parte epidemiológica, que tiene mayor peso quizás porque son estudios
que se deben de hacer para la población para tener efectos sobre problemas de la salud en la población, y la investigación desde el enfoque clínico, hospitalario, donde, bueno, tenemos es más reducido, obviamente, la población es pequeña, pero que están de la mano, ¿no? Otra pregunta por ahí. Gracias, muy amable, doctor. A ti, Rosa. Preguntas, no sean mudos. Sí son mudos. Sí son mudos. Ahora vamos a ver lo que corresponde a objetivos, ¿no? Los objetivos de una investigación. Los objetivos de una investigación están relacionados con la pregunta. Están relacionados con la pregunta. Bueno, la hipótesis está relacionada con la pregunta. Los objetivos están relacionados con la pregunta. Por eso es importante que la pregunta de investigación esté bien establecida, porque esta te va a conducir a hacer una buena hipótesis, y a su vez te va a permitir estructurar tus objetivos, los objetivos de la investigación, y los objetivos de la investigación son como los hitos a cumplir dentro del proceso de investigación, son los pasos que uno debe seguir lograr justamente, para lograr justamente llegar a la meta, ¿no? Esta imagen me gusta mucho porque son todos los pasos que uno va a tener para lograr justamente responder la pregunta. Y dentro de los objetivos uno tiene el objetivo específico y un objetivo general. El objetivo general viene a ser el enunciado para expresar la meta principal para lograr responder la pregunta de investigación. ¿Okay? Y a veces acá hay un error garrafal, y digo garrafal porque cuando uno revisa las tesis publicadas en los repositorios, se ponen objetivos que no tienen ese sentido para responder la pregunta, sino lo ponen porque se les ocurrió poner por poner y no estuvo articulado con la pregunta. Y eso está pues el peso de vuestro sitio. ¿Okay? Para ser más específico, para entender en términos coloquiales, los objetivos de una investigación van a ser consideradas como las acciones que conducen en el proceso de investigación para poder responder nuestra pregunta de investigación. Ejemplo, el mismo ejemplo que les puse sobre gramos en consumo de sal y la hipertensión arterial. El objetivo principal es analizar la relación entre el consumo de sal y la hipertensión arterial en pacientes adultos mayores de 60 años. Ese sería el objetivo, analizar. Analizar es un verbo. Entonces, en la redacción de los objetivos, siempre, ojo, siempre se empieza con un verbo. Acá, hecho de mano de todos vuestros conocimientos de lengua, castellano, de colegio. Entonces ya no voy a ser quien explique qué cosas son los verbos. Y dentro de la clasificación de los verbos existen los verbos infinitivos, ¿cierto? Entonces, para yo redactar bien un proyecto, un protocolo, y redactar bien mis objetivos, tengo que echar de mano de mi aprendizaje en el colegio, donde yo tengo lo que son los verbos, y entre los verbos tenemos los verbos infinitivos. Y los objetivos se redactan o se expresan siempre con verbos infinitivos. Analizar es un verbo infinitivo. De tal manera que al redactar de manera sencilla, precisa, pueda yo responder la pregunta basada sobre objetivo. ¿Sí?
Y el objetivo, acá tienen un modelo, bueno, yo básicamente lo resumo en esto. Objetivo general, objetivo específico, acá existe toda una teoría, y ahí tienen que ustedes repasar un poquito sobre la taxonomía de Bloom, que también seguramente lo han hecho en el colegio, parte de la formación del colegio, donde tenemos todos los verbos de acuerdo a los niveles para establecer objetivos. Objetivos generales y objetivos. Pero, vamos a resumirlo, en evaluar, analizar, examinar, estudiar, describir, eso es los verbos infinitivos, pero describir cuando se hace estudios descriptivos mecánicos. Entonces existe toda una teoría para poder establecer eso. No voy a meterme en esa teoría, porque no quiero aburrirlo, quiero que quede bien claro que para establecer una redacción de los objetivos tengo que conocer la taxonomía de los verbos infinitivos para determinar objetivos, tanto generales como específicos. Acá tenemos un estudio, vean, un estudio publicado este año en la revista de Medicina Experimental y Salud Pública, donde es un estudio que busca la frecuencia y los factores relacionados o asociados a la preferencia de autotoma para la detección de virus del papiloma humano. ¿No? Es un estudio que fue parte de una tesis de pregrado en la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos. Es un estudio de estudiantes, de la Facultad de Medicina de la San Marcos, ¿no? Las precisadas, precisamente fue una obstetra de la Escuela Nacional de Obstetricia la que ha establecido. ¿Okay? El objetivo era analizar la frecuencia y los factores asociados a la preferencia de autotoma para detectar virus del papiloma humano. Y siempre en la redacción van a encontrar ustedes cuál fue el objetivo de la investigación. Siempre. Por eso es importante establecer el objetivo general. El objetivo debe estar adecuadamente redactado. Nosotros vemos acá, esta es parte del destaque del párrafo final de la introducción del estudio, y acá dice, ¿no? El objetivo de este estudio es analizar el objetivo, la frecuencia y los factores asociados a la preferencia de autotoma para detectar el virus del papiloma humano en peruanas de un puesto de salud durante febrero de 2023 a febrero de 2024. Fue todo un año que se hizo el estudio para establecer cuáles fueron la frecuencia y los factores para la autotoma para detectar virus del papiloma humano. Entonces ese es el objetivo. Vean que utilizado el verbo infinitivo analizar. Jerárquicamente, los objetivos se pueden dividirse en dos: objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general y el objetivo específico. Y el objetivo general, desde el punto de vista de la jerarquía, va desde el más importante hasta el de menor importancia, pero todos finalmente articulados en una orden lógica y secuencial de cómo se va a desarrollar el estudio. Y nos va a permitir cómo es lo que vamos a responder nuestra pregunta de investigación. En el caso del ejemplo que pusimos, pacientes mayores de 60, consumidores de sal relacionados a hipertensión. Tenemos, el objetivo general es determinar o analizar la relación entre el consumo de sal y la hipertensión. Nuestros objetivos específicos será determinar las características poblacionales o las características demográficas de los pacientes mayores de 60 años. La siguiente es determinar la relación que existe entre el consumo de sal y la tercera es, quizás hasta ahí, hasta dos objetivos específicos nada más. Aunque erróneamente algunos dicen, no, si hay tantas preguntas de investigación, tiene que haber tantas preguntas de objetivos. No necesariamente. Eso, por favor, quiero que claro, no necesariamente. Pues, ¿qué es un objetivo general? Un objetivo general nos permite justamente determinar los alcances del estudio para poder responder justamente a nuestra pregunta
Y los objetivos específicos, que generalmente pueden ser entre 2 o 3 objetivos específicos, generalmente ese es el límite, pero a veces ustedes ponen pues 20 objetivos específicos. No, no tienen que estar bien articulados, bien formulados. ¿Y qué hace un objetivo específico? Pues lo que hace la formulación de los objetivos específicos nos debe garantizar el alcance del objetivo general. En otras palabras, es el desglose del objetivo general o son las acciones que vamos a tomar para alcanzar el objetivo general. Entonces, eso es importante. ¿Cómo vamos a redactar? El primer concepto de cómo redactar un objetivo general o los objetivos de una investigación es tener presente que siempre debe de estar iniciando la redacción con un verbo infinitivo. Recuerden que los verbos denotan acción, por lo tanto, la redacción debe estar hecha con verbos infinitivos. Eso no se saque de la cabeza. Verbos infinitivos objetivos de la investigación. Para poder redactar nuestros objetivos generales y nuestros objetivos específicos de la investigación, debemos tomar en consideración estos 5 aspectos y deben de tenerlo siempre presente cada vez que ustedes redacten. Establecer cuál es el propósito general de la investigación. Usualmente se trata de resolver justamente la pregunta de investigación. Y esto está indicado justamente en el momento del planteamiento del problema. Ejemplo, yo según mi búsqueda de información he visto que en algunos pacientes por estudios previos o empíricos, aquellos que consumían sal tenían un cambio en la presión arterial, pero no sabíamos si realmente se debía a ese consumo de sal. Por lo tanto, esa disyuntiva o ese vacío hace que nazca en mí una pregunta. La pregunta es si existe o no existe relación entre el consumo de sal con la hipertensión arterial. Y en base a eso, yo propongo, el objetivo es justamente cerrar esa brecha y determinar, demostrar justamente si existe o no. ¿Cómo hago? Analizar la relación entre la hipertensión arterial y, el consumo de sal y la hipertensión. Hay que redactar el objetivo general de la investigación como una tarea que puede ser resultado durante el proceso de investigación. Y las otras, que son los objetivos específicos, que son las tareas que ayudarían a alcanzar el objetivo general. Siempre en esa misma. Y bueno, pues es como que yo tengo, por ejemplo, yo quiero, este ejemplo lo pongo siempre, con la intención de que me puedan entender, porque como es un tema muy duro esto de investigación, a veces tenemos dificultades. Entonces, yo, por ejemplo, quiero hacer, vamos a suponer, quiero hacer un lomo saltado. Ahí está, me diga la cocina del tipo próximos a fiestas patrias. Quiero hacer un lomo saltado. El lomo saltado tiene sus ingredientes, tiene su receta, ¿no? La receta sería la metodología con la cual voy a hacer el lomo saltado. ¿Okay? Y los ingredientes serían las variables. ¿Okay? Pero para hacer el lomo saltado yo tengo que tener pasos, objetivos. Primero, ir al mercado. Segundo, comprar la carne fresca. Tercero, cortar la carne. Cuarto, picar las cebollas. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, son los objetivos que yo me trazo para lograr, ¿qué cosa? Obtener un lomo saltado. Pareciera burdo el ejemplo, pero es un ejemplo que a ustedes les va a permitir enfocar de qué se trata un objetivo, cómo se propone un objetivo. Entonces, con esa base de la identificación de las tareas específicas, pues lo que se hace es redactar o formular puntualmente y claramente cuáles son las acciones que debo de hacer para obtener mi objetivo general y por ende responder a mi pregunta.
Acá tengo un ejemplo, y con esto vamos a cerrar porque estoy pasando de la hora, son 8:10, para no ser muy aburrido. Acá tengo, miren ustedes, un estudio donde quiero ver los factores que influyen en la adherencia al tratamiento antirretroviral en pacientes con HIV en una zona urbana con limitado acceso al servicio de salud. Quiero ver qué factores influyen en la adherencia al tratamiento. La adherencia es la capacidad de que las personas puedan consumir o no consumir el tratamiento. ¿Sí? Esa es la adherencia. Y estamos hablando de tratamiento antirretroviral en pacientes con HIV. Entonces, el objetivo general, identificar las condiciones clínicas, sociales, económicas para identificar el verbo infinitivo, que permiten mantener la adherencia óptima al tratamiento antirretroviral en pacientes con HIV en una zona urbana marginal donde los centros de salud son insuficientes. Ese es mi objetivo general. Mis específicos no pasan más de 3 o 4. Contabilizar, calcular, definir, que son verbos tomadas de taxonomía de Bloom para poder establecer los objetivos. Estos pasos de contabilizar, de calcular y definir finalmente me van a conducir al objetivo general. Y este objetivo general me va a poder responder a identificar cuáles fueron los factores que influyeron en la adherencia al tratamiento. ¿Okay? Entonces, queda claro de que los objetivos de una investigación están articulados con la pregunta de investigación y son los pasos que me van a permitir a mí responder la pregunta de investigación y siempre deben de estar redactados con verbos infinitivos. Hay verbos infinitivos para objetivos generales y hay verbos infinitivos para objetivos específicos. Siempre deben de tener presente eso. Entonces, por eso, cuando uno empieza a redactar, uno tiene que tener siempre presente. Ahora, si no tienen claro, tenemos dificultades con entender qué cosa es un verbo infinitivo, pues hay que repasar para cuando tengamos que llevar el curso o tengan que llevar el curso de redacción o seminario de tesis. ¿Okay? Hasta acá, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Hola. ¿Están ahí? Bueno. Pero bueno, con esto, Está claro, doctor. ya, gracias. No hablas Rosalía, pienso que estoy solo. Muy bien, chicos. Eso quería compartir sobre lo que es hipótesis, qué cosa es, me han dado una hora, me he pasado 13 minutos, van a disculpar, pero que esto que hemos tocado les abra un poco la idea y la intención de poder hacer investigación, ya que innato en el estudiante de salud, el hecho de hacer investigación. ¿Okay? Muchas gracias. Espero que sirva de algo esta pequeña reunión. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda y de que les tengan. Gracias. Doctor, buenas noches. Creo que quedó todo claro. Más bien, muchas gracias por su valiosa ponencia. Considero que su presentación fue demasiado clara y muy informativa para todos nosotros. Muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, espero que no sea la única charla dentro del área de investigación. Estamos ahí para colaborar con muchos, con lo mejor que quieran
contribuir para que ustedes puedan ir creciendo en esta parte de se hace primero pregrado, que están en misión en su segundo, tercer año de medicina, algunos, otros en tecnología, otros en enfermería, tienen que tener cierta Muchas, salida. muchas gracias, doctor, por su ponencia, excelente ponencia. Aquí Rosalía. Muchas gracias. Chicos, muchas gracias. Nos vemos en una segunda oportunidad. Hasta luego, doctor, gracias.